Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lección número 7. A uno de estos mis hermanos pequeños. El texto para memorizar, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Dios quería bendecir a su pueblo para que no hubiera pobres entre ellos. Dios así lo expresó. De esa manera no habrá gente pobre entre ti, porque el Señor te bendecirá. ¿Sabes por qué existen muchos pobres? Durante este video te mostraremos algunas razones. Antes de continuar mencionaremos una y quizás la principal. La pobreza existe porque somos muy egoístas. La realidad es que la pobreza siempre existirá, siempre habrá pobres. Pero la otra realidad es que si Dios nos bendice económicamente, es para que ayudemos a los que viven en pobreza. Y Jesús nos invita a ser generosos con los necesitados. Jesús dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿A quiénes se refiere Jesús cuando dijo estos mis hermanos más pequeños? Esta expresión se refiere como mínimo a 3 clases de personas. Primero, a los extranjeros o forasteros. Segundo, a los huérfanos. Tercero, a las viudas. Es nuestro deber como cristianos y es deber de la iglesia ayudar a estos 3 grupos de personas. Por ello, la misión del Salvador abarcaba llevar ayuda a la humanidad en 2 aspectos esenciales: en lo espiritual, en lo material. En lo material, a quienes sufrían la pobreza. Jesús manifestó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amar a los demás y ayudar a los pobres es un mandato divino. Y este mandato divino debe ser muy relevante para quienes seguimos a Jesús. Las Sagradas Escrituras continúan diciendo: gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos, con los pobres y los necesitados de tu tierra. Esta semana estudiaremos lo que la Biblia enseña sobre el deber de ayudar a los pobres o necesitados. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la vida y el ministerio de Jesús. Segundo, la provisión de Dios para los pobres. Tercero, el joven rico. Cuarto, Zaqueo. Quinto, ¿has visto a mi siervo Job? Y responderemos la pregunta: ¿por qué razón ayudar a los pobres no es solo una opción, sino más bien es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos? La vida y el ministerio de Jesús. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Sabes cuál fue la ciudad natal de Jesús? Samaria, Gaza, Nazaret, Belén. La ciudad natal de Jesús
según Mateo 2:1, fue Belén. En los comienzos de su ministerio público, Jesús viajó a Belén, su ciudad natal. Las gentes de esta región ya habían oído hablar de su obra y de sus milagros en otros lugares. Jesús, estando en su ciudad natal, como era su costumbre, asistió a los servicios del sábado en la sinagoga. Jesús no era un rabino oficiante. El asistente le entregó el rollo de Isaías y le pidió que hiciera la lectura de las Escrituras. Jesús leyó Isaías 61. ¿Por qué crees que Jesús escogió este pasaje de Isaías 61? Por varias razones leyó este pasaje. Primero, los dirigentes religiosos habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente. Segundo, los dirigentes religiosos habían aplicado e interpretado mal las profecías que apuntaban hacia la gloriosa venida del Mesías. Y tercero, la mayoría del pueblo de Dios creía en la falsa idea de que la misión de Jesús era liberar a Israel de sus conquistadores y opresores, es decir, liberarlo del yugo romano. Al leer Isaías 61, Jesús quería despejar toda duda y dejar bien claro cuál era su verdadera misión. Su misión era anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué Jesús habló de los pobres? Habló de la pobreza por tres razones básicas. Primero, los pobres generalmente eran menospreciados por los funcionarios religiosos. Segundo, los pobres eran menospreciados también por los recaudadores de impuestos, los comerciantes e incluso sus propios vecinos. Y tercero, los pobres eran señalados como personas maldecidas por Dios y que ellos mismos tenían la culpa de ser pobres. Con esa mentalidad que existía en ese tiempo, eran pocas las personas que se preocupaban por los pobres y de su situación miserable. ¿Crees que esta misma historia se pueda estar repitiendo en nuestro tiempo? ¿Vivimos todos los días como si los pobres no existieran? Santiago nos dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por esta razón, la mayor evidencia que Jesús era el Mesías fue cuando expresó su amor hacia los pobres. Al oír Juan el Bautista en la cárcel los hechos o milagros de Jesús, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle que si él era el Mesías. Ante esta pregunta respondió Jesús: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El pensamiento inspirado dice: como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupara el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan estaba perplejo y perturbado. La provisión de Dios para los pobres. Éxodo 23, 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, pero el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerá las bestias del campo. Así harás con tu viña y tu olivar.
Bajo la influencia del Espíritu Santo, los autores bíblicos en sus escritos especificaron mucho sobre el trato correcto hacia los pobres. Igual, los escritores bíblicos plasmaron los preceptos de Dios para los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Entre esos preceptos, Dios estipuló lo siguiente. Primero, que los ricos, los hacendados y los que poseían tierras y cultivos dejaran un año de las cosechas para que coman los pobres. Segundo, y que durante los tiempos de cosecha no recogieran todo. Cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques hasta las últimas espigas que hayan quedado. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor vuestro Dios. También en los Salmos encontramos instrucciones sobre cómo debemos tratar a los pobres o necesitados. Primero, hay que defenderlos. Segundo, hay que ser justos con ellos. Y tercero, hay que satisfacer sus necesidades. Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de manos de los impíos. Este pasaje indica nuestra participación en formas que van más allá de simplemente proporcionar alimentos. Hay que defender a los pobres, hay que ser justos con ellos y hay que satisfacer sus necesidades. Si hacemos todo lo que se nos aconseja, Dios está dispuesto a bendecirnos. Dios ha dejado ricas promesas para quienes ayudemos a los pobres o necesitados. Entre las muchas promesas podemos mencionar las siguientes. Primero, siempre tendremos bendición material. El que da al pobre no tendrá pobreza. Segundo, seremos prosperados directamente por Dios. Darle al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Y tercero, Dios nos dará siempre su protección. Dichoso el que se preocupa por el pobre, el Señor lo librará en el día malo. Ayudar a los pobres siempre había sido una prioridad en el antiguo Israel. Si fue prioridad para el pueblo de Dios, para la nación de Israel, ¿crees que también está vigente para su pueblo en el tiempo del fin? El joven rico. Mateo 19:21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Quién es ese joven rico que menciona la Biblia? No sabemos mucho sobre el joven rico, solo sabemos 3 cosas de él. Primero, que era joven. Segundo, que era rico. Y tercero, que tenía interés en las cosas espirituales. Tenía tanta energía que acudió corriendo a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta historia es muy importante, ya que se registra en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y el tema que a este joven le entusiasmaba era aprender acerca de la vida eterna. A la mayoría de nosotros Jesús no nos pide que vendamos todo lo que tenemos y que demos todo el dinero a los pobres. ¿Pero por qué le pidió Jesús eso al joven? Una posible respuesta es que el dinero debió de haber sido el Dios de ese joven. Aunque la respuesta de Jesús puede parecer bastante severa, Jesús sabía que esta era la única esperanza de salvación para este hombre.
la Biblia dice que se fue muy triste porque era muy rico, lo que demuestra cuánto adoraba su dinero. Jesús le ofreció al joven rico que primero que invirtiera para el cielo. Segundo, le ofreció la vida eterna. Y tercero, le ofreció pertenecer al círculo más íntimo de él. Sabemos que le ofreció todo lo anterior porque Jesús le dijo a este joven: ven, sígueme. Ven, sígueme son las mismas palabras que utilizó Jesús al llamar a los 12 discípulos. Jesús quería que este joven perteneciera a ese grupo tan selecto. Sin embargo, nunca más volvimos a ver de este joven, solo que se fue muy triste. Esta historia es un ejemplo de quienes están dispuestos a perder la eternidad por el amor a sus posiciones terrenales, por amor a su dinero. Recuerda, no importa lo que las riquezas materiales nos puedan dar ahora. Tarde o temprano todos moriremos y nada nos llevaremos, pero todos íbamos a enfrentarnos a la perspectiva de la eternidad, vida eterna o muerte eterna. Zaqueo. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Quién era Zaqueo? ¿Dónde vivía? ¿Y cómo lo llamaban? Zaqueo era un judío rico. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Su fortuna la había hecho trabajando para los romanos. Zaqueo era odiado por los judíos. Zaqueo vivía en Jericó. Zaqueo era llamado pecador porque exigía más impuestos de los que realmente debían pagar. Zaqueo y el joven rico tenían algunas cosas en común. Ambos eran ricos, ambos querían ver a Jesús y ambos aspiraban a conocer cómo se podía obtener la vida eterna. Pero hasta aquí llegan las similitudes. En los registros bíblicos aparece el anhelo de Jesús de salvar a todos, pobres y ricos. Pero, ¿cómo responderá Zaqueo al llamado divino? Sobre esta historia podemos decir lo siguiente. Primero, el encuentro de Zaqueo y Jesús no fue una coincidencia. Segundo, Zaqueo estaba bajo convicción espiritual y quería hacer algunos cambios en su vida. Tercero, Zaqueo había oído hablar de Jesús y quería verlo. Jesús necesitaba pasar por Jericó desde Galilea en su último viaje a Jerusalén. Y se debió haber corrido la voz de que el grupo con que viajaba Jesús llegaría a Jericó ese día. Y Zaqueo se enteró y se preparó. Las primeras palabras de Cristo a Zaqueo revelan que Jesús sabía todo acerca de él. Zaqueo era rico, pero no amaba el dinero. Prefirió hacer tesoros en el cielo. En su encuentro con Jesús así lo manifestó. Veamos. Primero, Zaqueo quería encontrarse con Jesús. Segundo, su fe le llevó a actuar. Corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro para verle. Tercero, Jesús le hace un pedido especial. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y cuarto,
Zaqueo acepta que Jesús entre en su casa y a su vida. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Cuando se acepta a Jesús, Él reorganiza nuestra vida. Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Jesús aceptó este gesto hacia los pobres como expresión de una verdadera experiencia de conversión. Zaqueo es el primer ejemplo bíblico de un hombre rico que nos muestra que después que conoce a Jesús y se convierte, va a manifestar interés por los pobres. Zaqueo habla de dar dinero a los pobres. Zaqueo es un ejemplo para demostrar que la riqueza no siempre es un estorbo para alcanzar la vida eterna. Los cristianos ricos que aman a Jesús, que aman su obra y que aman a los pobres, siempre serán generosos porque su corazón está en los tesoros celestiales. ¿Has visto a mi siervo Job? Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No está nada mal que Dios llame perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal a Job. Job era tan intachable y recto que nadie más en la tierra en ese momento podía igualarlo. Veamos, estas son palabras de Dios, literales acerca de un hombre, acerca de Job. Aún después de que Job enfrentó una catástrofe tras otra, aún después que Job perdió todo, familia, bienes, salud, Dios repitió lo que había dicho de Job antes, que no había nadie en la tierra como él, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 2:3. Y aunque podemos vislumbrar poderosamente la perfección y la rectitud de Job en la forma en que se negó a renunciar a Dios a pesar de todo lo sucedido y pese a la burla desafortunada de su esposa, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El libro de Job revela otro aspecto de la vida de Job cuando él era muy rico, es decir, antes que él fuese probado. Las Escrituras dicen: fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. En otras palabras, Job, en medio de sus comodidades, en medio de sus riquezas, no se limitaba a esperar a que algún mendigo vestido de harapos se le acercara para pedirle limosna. Job era proactivo para identificar las necesidades y luego actuaba en consecuencia. El pensamiento inspirado dice: no aguardéis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Job es otro ejemplo bíblico de un hombre muy rico que no amó los tesoros terrenales, que amó los tesoros celestiales. Job es un ejemplo de imitar. Su nivel de administración del dinero y su nivel de mayordomía de los recursos que Dios le dio son un gran ejemplo para los hijos de Dios en la actualidad. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.